Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad haremos el unboxing del Tecno Camon 30, uno de los nuevos dispositivos que traemos al canal. Entonces, comencemos. En esta oportunidad tenemos la versión que viene con audífonos inalámbricos incluidos, siendo esta la versión para Latinoamérica, con una capacidad de memoria de almacenamiento de 256 GB y 16 GB máximo de RAM, junto al nombre del terminal en toda su frontal. En la parte inferior contamos con datos de identificación, serial e email. En la parte trasera están todas las redes disponibles de este equipo, que serán 2G, 3G y 4G. Al igual que características principales como cámara de 50 megapíxeles, una magnífica carga rápida de 70 watts, entre muchas otras cosas que ya profundizaremos. Ahora procedo a quitar el plástico. Y como se mencionó al inicio, esta versión viene con audífonos incluidos. Es un gran regalo por parte de la marca, debemos reconocerlo. Aquí sí tenemos la caja del terminal como es habitual. Dejaré estos audífonos a un lado porque no es lo importante del video. Al destapar la caja, lo primero que nos encontramos es este pequeño sobre en donde está la funda, tarjeta de garantía y manual de usuario para que aprendas cómo usar este celular sin ningún inconveniente. De igual forma, aunque es súper extraño, contamos con un vidrio templado incluido para que lo instales apenas te llegue el celular. También está la funda, que en primera vez es muy rígida, no sé si proteja más o menos comparada con una funda que sea más ligera, esto ya te darás cuenta con su uso. El equipo viene con las especificaciones en este protector, como lo es el nombre de esta referencia, la cámara de 50 megapíxeles frontal, el sistema operativo, una magnífica cámara principal de 100 megapíxeles, junto con potencia de carga súper rápida de 70 watts y con capacidad de 5000 mAh, con una pantalla AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz. Miren esa magnífica trasera con un aspecto como si fuera madera, es realmente divino. Debajo de esto tenemos, como es habitual, el cabezal de carga, que como mencionamos da una potencia máxima de 70 watts, y el cable de datos, sin olvidar claramente la llave para abrir la bandeja SIM. Organizaré un poco esto y continuamos. Quitaré el plástico y ya vemos esa magnífica parte posterior. Inicialmente veremos el notch circular central, pero debemos regresar a esa parte posterior, que es como texturizada de cuero, da una rigidez y sensación en mano inimaginable. Es que deben sentirlo para que realmente puedan apreciar lo que se puede palpar.
Luego de esto haré el encendido y configuración inicial a cámara rápida. Después de esa corta espera ya tenemos el terminal con las aplicaciones propias de Google. En este apartado está el uso de almacenamiento, separado por categorías y porcentaje restante. Contamos con Android 14, entonces estará completamente actualizado a la versión más reciente. Contamos con una batería muy completa con 5000 mAh de capacidad con una supercarga rápida, de las más rápidas del mercado me atrevería a decir. Ahora realizaré unas cuantas fotografías y veremos su desempeño. Los resultados son magníficos, logra capturar los detalles más mínimos con una gran resolución. Es una cámara que de verdad me dejó sorprendido. Para el costo que tiene este terminal es brutal realmente. Ahora haremos el pequeño test de rendimiento que siempre realizo en los unboxing. Aquí ya tenemos el primer error, porque no está siguiendo las órdenes que trato de impartir, no sigue el tacto ni mucho menos abre la página web. Esto debe ser porque al ser el primer encendido está actualizándose y a la vez instalando todas las aplicaciones propias del dispositivo, lo cual ocupa bastante su procesador, aunque para ser verdad casi nunca me había pasado esto. Luego de superar este percance vemos que el cargar la página no es lento, tiene un buen scroll, pero sigue teniendo retrasos que son evidentes. Esto ya lo veremos más a detalle en futuros enfrentamientos, pero es algo que me deja sumamente preocupado. Lo único que sí resaltaré para la parte final de este video es esos marcos reducidos que son una belleza, son muy pero muy pequeños, se nota que es uno de los puntos más fuertes de este celular. Ya con esto termino el unboxing algo decepcionado. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.